¿Qué es lo que es lo que es?
dantzatu baitute, la sogadanza a cargo del grupo de danza Segunda de Pamplona. Buenas tardes, arratsaldeon, liburu baten aurkezpenaren karira elkartu gara gaurkoan hemen, Iruñeko erraldoien konpartsaren egoitza. Nos hemos reunido aquí para la presentación de este libro, Miguel Javier Urmeneta, Segunda República, Franquismo y Transición, escrito por Roldán Jimeno y Asisco Urmeneta. Nos hemos juntado aquí en la sede de la comparsa de Gigantes de Pamplona, de Iruña, porque Miguel Javier Urmeneta fue y es socio de honor de la misma, arratsaldeon. Ekitaldi honek hainbat zati izanen ditu, eta lehendabizikoan lekukotasun batzuk entzunen ditugu, testimonios de gente que conocieron a Miguel Javier, pero antes de todo eso escucharemos una canción a cargo de la coral San José de Pamplona. Aurrera.
Santrako abesbatza eta Miguel Javier Urmenetak harreman berezia izan zuen abesbatzarekin. Miguel Javier Urmenetak tuvo una relación especial con esta corada de la chanfrea de aquí de Pamplona y se puede decir una relación de vecinas durante muchos años. Aurrera segituko dugu eta hementxe dugu prest, lehendabiziko hitzak esateko Xabi Martínez Álava. Dituzunean aurrera. Arratsaldeon, buenas tardes. Hace años tuve la oportunidad de leer en la sección de cartas al director. No recuerdo bien si era en el diario de noticias. Hace años tuve la oportunidad de leer en la sección de cartas al director. No recuerdo bien si era en el diario de noticias o en el diario de Navarra, un escrito de Pedro Istúriz en el cual, entre otras cosas, decía que a Miguel Javier Urmeneta se le tenía que hacer un homenaje e incluso poner un busto suyo en Estación Popular en algún lugar cercano a donde nació. Él proponía el lugar donde anteriormente se encontraba el busto de Sanjurjo. Yo quise mucho a Miguel Javier Urmeneta y tuve la suerte de tener relación con él desde 1979 hasta sus últimos días. Si estabas cerca suya, te aportaba, entre otras cosas, saber estar, no ser protagonista y saber quién tiene que ser. Siempre me pareció muy honesto, altruista, comprometido, muy culto, humilde cuando tenía que serlo y orgulloso cuando lo requería la situación. Lo de Pedro Istúriz me hizo pensar que Miguel Javier se merecía un homenaje y un busto, ¿por qué no? Me pasé muchas veces por el lugar donde estuvo el busto de Sanjurjo. Me parecía buena idea. Pensé que posiblemente los partidarios del general golpista no les haría gracia que el busto de otra persona ocupase ese lugar. Luego me di cuenta que en la trasera del monumento aún continúa la fecha de nacimiento y muerte del personaje. Deseché la idea. En el Paseo de la Inmaculada, junto a la figura de Joaquín Arazuri, no me parecía mal. Se podía hacer el paseo de pamponeses ilustres. Me vino a la mente las sucesivas veces que a la estatua de Arazuri le quitaron las gafas y no me gustó la idea de que la figura de Miguel Javier la pudieran pintar o estropear. La juventud actual y muchos pamponeses no tan jóvenes no saben que el ejército estaba en la Ciudadela y en zonas cercanas a ella, zona de Boluarte, Corte Inglés, la avenida del ejército no existía, el Caballo Blanco tampoco. Hubo una persona que hizo muchas clases en Pamplona y Navarra y que es un desconocido y eso no puede ser. Hablé con mucha gente para hacer algo en su centenario, conferencias, exposiciones, ponerle un nombre a una calle, en resumen, sacar al personaje del anonimato. Con todas mis ideas fui a Maitena Urmeneta y comenté con los hijos de Miguel Javier y ellos me dijeron, a él no le gustaría mucho que le hiciera un homenaje, no era ese tipo de persona. Me llevé un jarro de agua fría, pero les entendí y me puse a disposición de ellos para lo que necesitasen. Hoy vamos a presentar el libro de Miguel Javier Urmeneta Jarnaute, que ha escrito Roldán Jimeno, y al terminar de leerlo he visto realmente lo que Miguel Javier le gustaría para su centenario, que hiciéramos más grande a Olentzero, que el homenaje popular Pamplona-Bayona no lo dejemos en el olvido, que Euskal Herria y Ratia sea lo que él quería que fuese, que no olvidemos su obra y continuemos con ella. Creo que ese homenaje sí que le gustaría a él. Muchas gracias por vuestra asistencia. Espero que Olentzero, los Reyes Magos, Papá Noel o vosotros mismos os regaléis este magnífico libro. Soy Onak, feliz Navidad. Orain lekukotasun gehiago entzungo ditugu, hementxe gurekin dago, hementxe sagrario alemán. Vamos a escuchar de diversos testimonios, el primero será el sagrario alemán, luego de Carlos Garaikoetxea y luego de Juan Cruz Ayer. Arratsaldeon, edo gabon. Gaur hemen elkartu gara lehen Kikek esan duen bezala, Miguel Javier Urmeneta zenaren bizia agertzen duen liburuen aurkezpena egiteko. Hemen ditugu egileak Roldán Jimeno eta Asisko Urmeneta, baina nik ez dizuet liburuaz hitz egin behar noski, ni ez naiz egilea. Nik Kikek esan duen bezala, lekukontza txiki bat emanen dut, Urmeneta nola edo ezagutu nuen. Egia esaten badut, ez dezaket esan, ez dut gogoan, noiz izan nintzen lehenengo aldiz Urmenetarekin aurrez aurre. Badakizu askotan, jende batez
asko entzuten denean hitz egiten, norbaiti buruz askotan entzuten dugunean, gero benetan ez dakigu noizbait egon garen arekin edo entzutez besterik ez dugunaren ezagutza. Eta hori gertatu zitzaidan eri, beraz ez dezakete esan zein egoeratan, zein unetan, zein egunetan, non izan nuen lehenengoz aurrez aurre Miguel Javier Urmeneta. Bai esan dezaket, txikitatik hasita oso maiz entzun duela bere izena etxean. Guratik bazuen ezagutza, bai nolabait esan genezake bastandarra baizen Miguel Javier Urmenetaren amagi arreba, Asiskoren amatxi, eta haren familia ezagutzen zuen. Gure etxearen aurrean etxaleko nortxe zegoen etxe bat, eta arkitektua Ramon Urmeneta zen. Beraz, Urmenetatarren ezagutza banuen alde horretatik, baina bereziki esan edukenik beti Miguel Javier izena entzuten nuenean lotzen nuela Euskararekin. Euskararekin loturik agertzen zen, edo agertzen da nire oroimenean txikitakoan. 50ko hamarkada eta 60ko hamarkada horretan, euskara arras baztertua zegoen. Ukatu egiten zitzaion euskarari hizkuntza izaera bera. Esaten behizen dialekto bat zela. Euskaldunak baztertuak zeuden. Euskaldunak lotsatu egiten ziren euskaldun asko euskaraz hitz egiteaz. Goititik horrela erakutsi ziotelako. Ez jakinen gauza zela, aldianoen gauza zela. Eta beraz, gainera debekaturi zegoen eskoletan hitz egitea, zigortu ere egiten zen. Orduan, beharrezkoa zen nolabaiteko balioa ematea euskarari, euskaldunak ateratzea bazterketa horretatik, euskaldunak bere hizkuntzaz arrosentea daztea, eta hori izan zen Miguel Javier eta berakin batean beste hainbat personak egin zuten lana. Atera ziren euskararen apologia egitera esan dezakegu, Miguel Javier beste lagun batzukin, beraiek egin zuten ikaragarrizko lana euskara goraipatzeko, euskaldunei beren hizkuntzaz arro egon zitezen aukerak emateko, eta persona hauek, esan dudan bezala, gehienak behar zuten izan prestigio hori edo balio hori emateko euskarari behar zuten izan persona ikasiak, nolabaiteko kargu edo ospe edo fama zuten personak behar zuten izan, bestela gutxi etziak segituko genukeen oraindik, eta hori Miguel Javierrek eta egin zuten. Gero etorri ziren urte hobeak, hamarkada hobeak, 70ko eta 80ko hamarkadak, batez ere ikastolen, gau eskolen mugimendu hori handitu zena, hori aurrera eraman zuten, neurri handi batean behintzat, gerra bizitu ez zuten gazteek, eta mugimendu honek indar hartu zuen zabaldu zen. Nik esan nuke Miguel Javier eta berakin batean lanean aritu zirenak, izan zirela, gero, 80ko, 70ko hamarkadan izan zen euskararen aldeko mugimendu handi horren hazia. Hori ernaz edin, mugimendu hori ernaz edin, hazia izan ziren Miguel Javier eta gainerakoan. Haiek gabe zaila izan litzateke gaur egungo euskararen egoera hau, nolabait handitze hau, naiz eta oraindik asko falta dugun benetan normalizazioa iristeko, horretarako beharrezkoa izan zen zubia. Gero 80ko hamarkadan harreman zuzenagoa izan nuen Miguel Javierrekin, alde batetik Asisko izan nuelako ikasle, eta gero irakasle Arturo Campion euskaltegian, eta horrekin nolabait adiskidantza egin nuen bai Miguel Javierrekin, bai Kontxitarekin eta noski beste Anaia Rebekin ere. Bestetik, Miguel Javier bera ere euskara ikasten aritu zen, eta momentu horretan batzutan galdetzen zizkidan hainbat gauza, eta bate baino gehiago esan zidan. Oraintxe ikusitu Miguel Javier liburu hartuta euskara ikastena zijoala. Hori da animoa gizon horrena. Azkeneko oroitzapenetako bat nik Miguel Javierren dudana da, etorri zitzaidala nik uste dut hil aurreko urtean izan dutzela, testu batekin, hain zuzen ere erraldoien inguruan ari zen testu batekin, eta esan zidan euskeraz argitaratu nahi zuela berak testu hura. Eta ja itzuliko nion.
Eta uste dut azkenetako harremanetako bat hori izan zen. Beraz, niretzat Miguel Javier beti izan da euskaltzale bat. Hortaz gain, esan eruka abertzaleekin ere, eta batzutan uste dut erakutsi zigula, aintzat hartzen zula Euskal Herriko burruka, aintzat hartzen zituela aberriaren alde burrukan ari zirenak ere, eta errespetuz tratatzen zituela. Eta azken oroitzapen bat, esanen dut, hil baino 2 urte lehenago uste dut, Nafarroko ospitalean egonitzela eri, eta ondo duela David Opere. Asiskoren anaia, eta beraz Miguel Javierren semea. Miguel Javier ura bisitatzera, semea bisitatzera joaten zen guztietan, atean jotzen zidan eta agurtzen ninduen. Eta nik, hemendik, atean jotzen diot eta agurtzen diot. Eskerrik asko eta da eskatuko diogu Carlos Garaykoetxea jaunari ona etortzeko eta mentxera. Miguel Javier, komentaren nire Apurjarrio. Adizkideok, lehenengo eta behin zorionak Roldani, Asiskori, Amelari, ere bai. Ze ezinbestekoa iruditzen zait liburu hau, ez bakarrik Miguel Javierren persona ezagutzeko eta bere ekintzak ezagutzeko, baizik eta azken hamarkadan, azken mendeko hamarretan Nafar eta Iruñeko historia ondo ezagutzeko ezinbestekoa direlako. Suele decirse beren ekintzen bitartez ezagutuko dituzue. Les conoceréis, por sus obras les conoceréis, dice esa era evangélicoa que está. Y creo que sin la pretensión de hacer una laudacio de Miguel Javier, sería muy larga, nik azpimarratuko nuke bizpahiru ezaugarri nabarmenak. Yo conocí a Miguel Javier, tampoco me acuerdo exactamente cuándo. Tenía familiares que habían sido amigos suyos, abogados, etc. Y tenía un concepto muy positivo como consecuencia lógica de esa amistad que me transmitían indirectamente. Luego, por cierto, jugué en el Colegio de Abogados tardíamente, cuando me cansé de ejercer de economista y me pareció que sería más divertido ser abogado. Coincidí con él, que también era bastante mayor que yo, pero tardíamente también decidió ejercer la profesión. Pero mucho antes habíamos coincidido en otras historias. Yo no voy a repetir aquí lo que seguramente van a decir con más autoridad que yo y con más precisión que yo. Toda la incidencia que tuvo la obra de Miguel Javier en Navarra y en Pamplona en todos los ámbitos. Arlo ekonomikoan, gizarte arazoetan, kultura arloan, euskalgintzan noski. En todos los ámbitos la transformación de Navarra y de Pamplona no se puede entender sin la figura central de Miguel Javier Urmeneta. Suele decirse coloquialmente, hablando de artistas o actores superlativos que llenan la pantalla o que marcan una época. Y realmente Miguel Javier pues marcó una época en Navarra y en Pamplona. En todos los ámbitos, en el ámbito económico, en la transformación de una sociedad eminentemente rural hacia una sociedad industrial, en la sensibilidad social
que siempre se le apreció en esos momentos críticos, en su condición de un verdadero humanista, porque además de haber sido un patrocinador de las artes, él mismo las practicaba. Era escritor, era pintor, exponía. Desde las instituciones ejercía su manto protector a quienes humildemente necesitábamos ayuda desde la institución Príncipe de Viana o desde una comisión en el Departamento de Enseñanza para el Euskera, en la que sufríamos aquella concepción que muy gráficamente exponía el entonces director de enseñanza en euskera, algo entrañable al calor de la lumbre del hogar en el caserío. Y nosotros decíamos con mucha rabia que también para la física cuántica o para la nanotecnología. Eran tiempos en los que el euskera, la cultura vasca, tuvieron la fortuna de encontrarse con un personaje que tenía autoridad e influencia social y podía permitirse ser avalista y protector y garantía de algunos proyectos muy difíciles que iniciaron algunos casi heroicamente, que tratamos de continuar otros secundando la obra, por ejemplo, impagable de los pioneros de aquellas primeras Ikastolas, en los que yo decía el otro día, además de los pioneros, los auténticos héroes eran unos padres que tenían que mandar a media docena de hijos a un cuchitril sin cartillas, aquellas cartillas siempre demandadas cuando íbamos de pueblo en pueblo para saber si se podía garantizar la viabilidad o no de una Ikastola en nombre del Príncipe de Viana, en nombre de esa comisión de enseñanza. Los padres merecen también, por Miguel Javier, un homenaje, pero Miguel Javier fue concretamente y materialmente avalista, protector y garantía de la viabilidad de algunas Ikastolas, como la que a mí me tocó presidir junto y a continuación de Ramón Urmeneta, cuyas aportaciones también yo quiero evocar aquí para satisfacción muy merecida de sus familiares. Son personas que en aquellos momentos difíciles, momentos tormentosos, ¿cuántas veces he dicho yo, con un canto en los dientes, se habrían dado algunos que no han sido suficientemente justos a la hora de valorar la labor de aquellas personas y de Miguel Javier en particular, si en años posteriores menos tormentosos que aquellos del franquismo, en plena democracia, hubiéramos podido tener personas dirigiéndonos la cultura, la gobernación misma de este país en algunos años de esa democracia que era mucho menos complicada que aquellos tiempos, insisto, en los que había que navegar en las procelosas aguas del franquismo para defender el euskera, las Ikastolas y todos esos proyectos. Miguel Javier no solo nos extendió su manto protector desde las instituciones. Yo os puedo decir que este testimonio lo puedo dar porque me recorrí aquellos pasillos de la Diputación Foral mendigando el nombre de la sección de fomento de euskera y luego de la Comisión de Enseñanza a la que me refería antes, pues ayudas y sabía en qué despachos me tenía que defender y en cuáles tenía que pasar de puntetas, pero sabía dónde podía terminar con más garantías de ayuda, que era la que prestaba Miguel Javier, para hacer viables en aquellos momentos de gran penuria muchos proyectos que en todos los pueblos, desde el Pirineo hasta la Ribera, comenzaban a construir o heredar aulas abandonadas para las Ikastolas. Pero además de ese manto protector de las instituciones, Miguel Javier a mí me dejó un recuerdo, si cabe, más entrañable en su propia casa, donde en más de una ocasión nos reunimos gente de muchos pelajes políticos en tiempos, como digo, procelosos, si vale la expresión. Recuerdo, después de alguna de esas reuniones en torno a la cuestión del euskera, de la cultura vasca, de las Ikastolas, con gentes de todas las extracciones políticas
entonces la mayoría de ellas proscritas, como hablando por teléfono, pues para referirse al que había hablado en nombre del AYA, no sé si os acordaréis, los más veteranos os acordaréis del AYA, que era el partido de la izquierda revolucionaria de los trabajadores, la extrema izquierda de Abertzale vasca, que además, siguiendo la costumbre de la época, se dividió en dos, del AYA Bai y el AYA Es. Y Miguel Javier Urmeneta me decía, como tenía que hablarse con esas precauciones, y lo digo esto para describir las circunstancias de la época, me decía, oye, y aquello que dijo el de los aperos agrícolas, refiriéndose a las vallas, algunos no sabrán lo que son las vallas, porque ya no se usan. Ese era el tipo de actuación de un hombre insigne que había ocupado las más altas instancias institucionales, respetados desde todos los ángulos políticos, incluidos los que más difícilmente se podían satisfacer con esas aficiones culturales y euskaltzales. Era el lenguaje, las circunstancias personales, íntimas en las que nos desenvolvíamos, y por eso Polo es un recuerdo entrañable, oso sentiko nada, oroipena noski. Por decir y terminar con lo anecdótico, que a veces es más revelador que las declaraciones ampulosas que podamos hacer unos y otros, yo recuerdo pues anécdotas que revelan el sentir íntimo que animaba esta forma de actuar de Miguel Javier Urmeneta, que es lo que le transmite a uno más la convicción de que allí no había artificiosidad o actuaciones de circunstancias, sino sentimientos muy íntimos. Yo recuerdo, pues qué sé yo, a propósito de la visita a la última Euskaldun del Valle del Roncal, cómo comentábamos y qué sentimiento veía en él al recordar la anécdota de una anciana que ya iba a fallecer y que era el último testigo del euskera milenario en un valle navarro. Y después de la despedida entristecida, tomar una cerveza en un bar que había abajo de una señora que probablemente sería familiar o hija de aquella anciana, esta señora decía, los domingos esto se nos llena de vascos. Decía Javier, qué tremendo que en un santiamén un pueblo pierda su conciencia colectiva a la vez que pierde el idioma y porque pierde el idioma. Así sentía el euskera Miguel Javier Urmeneta. Por consiguiente, sus actuaciones institucionales, sus apoyos, no eran apoyos derivados de la obligación institucional o incluso pues, de dar satisfacción a un sector determinado de la sociedad. No, eran convicciones muy íntimas las que animaban su actuación. Ahora la última anécdota y termine con ella. Pues hablando en una ocasión de un anciano en el Valle de Erro, al que parece que fui yo que le pregunté en euskera, pues acaso sobrevivía alguien en euskera en aquellos anguriales del monte, y me contestó en euskera y me fue una satisfacción tan grande. ¿Estás no me da mis euskeras? Es que ni Ameriketara joan nintzen hasikikan, eta lantzen genuen euskera, beti euskera egiten genuen, hemen aldu zen, tremendo. Decía Miguel, que este país tenga que mandar a sus hijos a 5.000 kilómetros de distancia para poder mantener el euskera, mientras en su casa milenaria, con un euskera vivo hasta hace poco tiempo, lo han perdido todos sus coetáneos. Así sentía Miguel Javier Urmeneta, así compartíamos muchos sentimientos que vivimos en aquella época difícil, y así noski ni nere omenaldi lotzkokana opa berarriok. Crisis y turbulencias. Para entender la vida y la obra de Urmeneta es preciso analizarla con sentido histórico, porque ha de situarse en la época y en el medio en que se produjo. En la consideración del momento ha existido mucha subjetividad ideológica y resulta preciso avanzar por los hechos históricos para hacer una historia objetiva de la subjetividad, que es lo que ha hecho la biografía, en la que el pasado no sea objeto de una asimilación del presente, hacer del pasado presente,
como decía un ilustre filósofo de la historia, sino una percepción de su propia realidad, del pasado en sí mismo, al margen del interés actual del historiador, del político o del demagogo. Roldán Jimeno ha seguido en su libro las observaciones metodológicas que realizó don Manuel Azaña a la obra de un historiador francés y en sus estudios de política francesa. Decía Azaña: quien intente restaurar vidas pretéritas ha de esforzarse en ser fiel a la totalidad biográfica individual. Excluir de ellas cualquier rasgo es una mutilación preñada de inexactitudes y de injusticias. Quien practique las exclusiones tendrá forzosamente vedado el acceso a esa zona central de la vida individual que el mismo Azaña llamaba acertadamente la esfera de la motivación. Esa zona donde se transparentan los tanteos de la vocación, los despliegues y repliegues de la persona, los gestos impulsores y los momentos inhibitorios, los designios resolutos y las crisis de ánimo. La vida y la obra de Miguel Javier no pueden concebirse al margen de su época y del lugar que le correspondió desempeñar en un momento de profundos cambios por los graves conflictos que se produjeron. Su personalidad se estructuró en un tiempo histórico, en una sociedad, en una cultura y en una ideología que interactuaron. Su formación, pero sobre todo su contexto, condicionaron su existencia personal y profesional hasta el punto de convertirlo en protagonista activo de algunas de las transformaciones y en medio eficaz para introducirlas en el ámbito que las rechazaba formalmente. Se estudia el personaje en una perspectiva que, en palabras de Kosellev, legitima el cambio histórico del conocimiento, asignándole al orden cronológico una función creadora del mismo conocimiento. Las verdades históricas se convirtieron en verdades reflexivas en función de su temporalización. La trayectoria de Miguel Javier fue la que corresponde a una persona dotada de inteligencia y formación propias de un agente histórico, cuyo pensamiento se expresó en una conducta externa que nos permite penetrar en aquello. Constituyó una expresión de cómo los conceptos y las categorías se imponen a las formas político-institucionales del momento, de modo que los reformistas introdujeron en el sistema autoritario del franquismo los principios del nuevo orden democrático, contribuyendo a su transformación por evolución social. A partir del servicio al régimen, incorporó los valores, actitudes y propuestas de un reformismo que fue el medio real de cambio. El triunfo del régimen democrático y constitucional supuso el éxito de las actitudes de quienes, como Miguel Javier, hicieron propuestas y aportaciones al cambio desde su propia vida y del ejercicio de sus responsabilidades políticas, sociales y personales. Su vida y obra se entienden en el contexto histórico en que se produjeron, siendo parte del mismo en cuanto contribuyó a formarlo y, por tanto, realizó aportaciones para su transformación. Sus funciones de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona y la Diputación se refirieron al presente. Sus proyectos previeron el futuro. Sus propuestas trataron de diseñarlo en un sentido evolutivo y reformista, alejado de cualquier actitud y postulado maximalista. La idea del cambio ordenado guió su comportamiento político y sus propuestas de gobierno y administración, porque integraba el racionalismo de unos postulados con el necesario control de los sentimientos que exigía el respeto a la libertad ajena. Con su labor contribuyó a abrir los nuevos horizontes necesarios en todo proceso de cambio, porque la sociedad antigua no puede distraerse de la contemplación de la imagen que la refleja en el espejo del pasado, salvo que en el mismo aparezcan poco a poco otras imágenes con un contorno menos claro y familiar que descubren más amplias perspectivas. Esta fue su gran labor desde su papel institucional. No fue un rupturista, sino un historicista que demostraba su condición de humanista y hombre culto. Encarnó la transición de la sociedad agraria y rural a la industrial y urbana, del autoritarismo a la democracia. Su biografía nos permite penetrar en la vida y obra de uno de los protagonistas del cambio económico, social y político de Navarra.
finalmente parece que reconocido, y este acto es un reconocimiento más de su importante labor. Las circunstancias en que las personas nacen, crecen y se desarrollan suelen ser ajenas a su voluntad, y no se les puede juzgar por ellas, sino por las decisiones y acciones que realizan con su conocimiento, voluntad y libertad. A Miguel Javier le correspondió nacer, crecer y progresar en un contexto complejo, en una época de transformación sociocultural y política que hizo más difícil su toma de decisiones y compromisos, no solo por el cambio de regímenes, con guerra civil incluida, sino también al de las estructuras que afectaron a la vida social e individual. Es preciso, por tanto, situar a la persona y sus actos en su época, medio y ambiente, de modo que su vida y obra se encuadrarán en el marco sociopolítico que le tocó vivir, lo que permitirá apreciar sus mutuas influencias y aportaciones. La obra de Roldán no persigue reivindicar un personaje, sino conocerlo en su vida y en sus aportaciones a la ardua labor de construcción de la nueva sociedad navarra y su papel en las instituciones políticas y administrativas durante un momento trascendental de la historia. La utilización de sus textos y cartas, los testimonios de quienes se trataron y la proximidad de su vida y obras permiten superar la dificultad de conocer el auténtico pensamiento personal y propio del sujeto. Frente a quienes desde la ignorancia, el prejuicio y los tópicos le criticaron hace tan poco tiempo, hemos de partir de su honestidad intelectual y rectitud de intención, de la congruencia de su pensamiento y acción, de su trayectoria y evolución, de sus propuestas, de sus compromisos con los cambios de ciclo histórico colectivo que acreditaron su libertad personal y también su capacidad de adaptación y pragmatismo. Al fin y al cabo, el pragmatismo es el modo en que cada ser vincula los principios ideológicos a la vida real, porque el conocimiento y la verdad no tienen vida fuera del contexto de los procedimientos reflexivos que adoptamos para tratar con problemas que son esencialmente prácticos. A partir de ahora, nadie podrá decir ignorancia o desconocimiento cuando se disponga a criticar a una persona que tanto hizo por la transformación socioeconómica y política de Navarra. Nos tenemos que plantear cómo sería la Navarra de hoy sin la vida y la obra de Urmeneta. No hay duda de que el paso por las instituciones fue decisivo para el cambio de Navarra que hemos conocido. Por todo ello hemos de agradecer al autor el aportar una obra importante para conocer no solo a la persona de Miguel Javier Urmeneta, sino a su obra y al contexto histórico de su vida. A la familia por haber abierto a la sociedad sus archivos y documentos, al editor por su cuidadosa edición y a todos vosotros por vuestra presencia en un acto de agradecimiento a la vida y obra de quien tanto hizo para que disfrutemos de lo que hoy somos y tenemos. Eskerrik asko. Aurrera segituko dugu eta orain balio handiko lekukotasun bat entzungo dugu. Vamos a escuchar ahora un testimonio de gran valor en la voz de Jesuya Urmeneta. Jesuya Urmeneta y su hermana Ángela, hermanas de Miguel Javier, fueron alumnas de aquella primera ikastola pamplonesa, o Escuela Vasca Pamplonesa, en tiempos de la República. Y en el año 34, el día de la primera comunión, fueron al domicilio a casa de Arturo Campión, aquí en Pamplona, a hacerle un pequeño homenaje. Y en aquel acto, la propia Jesuya recitó un texto que le había preparado su profesora bandereño Maite Saizar, y es un testimonio que lo vamos a escuchar en la voz de Jesuya Urmeneta. Nire aitatxi guztiz maitea, mente bat bada, ez da la Iruña, ez da la euskera Iruñeko plazetan. Orduan kariketan zen, baina gure eskoletan euskera ikasten dugu, eta gehiago denak euskera maitatzen ikasten dugu. Uste oro, eskolan biziko dira, eta bizi badira, zinezko euskal zalien laguntza, eta berriz arituko da gure ere maitea. Hori izan da lekukotasuna, ese ha sido el testimonio, y pasamos ya directamente a David Mariz Correna, Roldán Jimeno eta Asisko Urmeneta. David, zurea da hitza. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. En calidad de prologuista del libro, voy a decir unas pocas palabras.
Sin duda alguna, Miguel Javier Urmeneta es un personaje clave en la historia de Navarra, de Pamplona de Navarra, en la segunda mitad del siglo XX. Su biografía, de hecho, se alarga desde la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República hasta años después de la transición. Los que somos jóvenes historiadores, que pertenecemos a una generación, como Roldán también, que no conocimos a Miguel Javier Urmeneta tan antiguo, hemos recogido testimonios de la historia local donde la presencia de Urmeneta ha estado siempre muy presente. Eso nos ha hecho pensar que era muy extraño que no existiese lo que ahora nos convoca aquí, ¿no? Este libro, esta monografía que recoge toda la trayectoria de Miguel Javier Urmeneta, que tanta importancia tenía y que esta obra se merecía, ¿no? Como hoy aquí creo que estamos mayoría de la chantrea, entre la coral, la familia política de Roldán, algún escolarista, incluso un concejal de la chantrea, pues voy a demostrar o hablar un poquito algunos testimonios chantreanos que recogen un poco la figura, el carisma, la personalidad de Urmeneta, ¿no? Miguel Javier Urmeneta tuvo muchísima importancia en el nacimiento y en la formación de la peña armonía chantreana. Él estuvo muy implicado en que el resto de peñas de Pamplona aceptaron a los chantreanos. De alguna forma había que repartir las subvenciones y entonces pues no lo tenían fácil en aquella época. Y tal fue así que la peña armonía chantreana, a los 5 años de su fundación, nombró presidente de honor a Urmeneta. O sea, cosa que hoy en día, pues igual desde las peñas, coger a un alcalde y dedicarle la presidencia honorífica, los que también somos jóvenes, aunque tenemos canas, lo vemos difícil, ¿no? Sin embargo, Urmeneta tuvo ese carisma. De hecho, en la Plaza de Toros, en las Fermines, consiguió esas espontáneas ovaciones y le permitió estar en el tendido de sol con los mozos, con la juventud, algo también pues, muy sorprendente, ¿no? Como alcalde también cambió la costumbre que había en la chantrea de bautizar las nuevas calles con nombres de los primeros muertos en la cruzada, esos falangistas, soldados requetés, etcétera, que bautizaron las primeras calles de la chantrea. El barrio iba creciendo y cuando Urmeneta llegó a la alcaldía, pues cambió esa costumbre y bueno, pasaron a ser nombres de pueblos, quitando ese sesgo político. También como director de la Caja Municipal de Pamplona, que tantos años ostentó ese cargo, pues fue quien llevó la primera sucursal de la cana a la chantrea. Y no era cosa niña, sino que para lo que entonces era una pequeña barriada de obreros extramuros de la ciudad, a las afueras, pues tener una oficina bancaria pues fue, tal como me lo ha contado mucha gente mayor, con la que he ido hablando a lo largo de estos años, fue todo un acontecimiento y además el convertir esa barriada en barrio, ¿no? Otorgar un estatus diferente que hasta entonces no tenía y que Urmeneta pues, se preocupó que pues eso, barrios como la Chantrea, Rochapea, etcétera, tuvieran ese espacio en la ciudad. Por supuesto, estando aquí la coral, Urmeneta fue el gran patriarca de la coral San José. Durante años fue su mecenas. Tuvo una relación muy especial con su director y fundador, Miguel Manuel Elvira, que yo creo incluso para la familia era casi de, bueno, no sé, creo que Roldán comenta que le llamaban tío Manolo. Incluso creo que fue padrino de Miquel Urmeneta de bautizo. Pues la coral San José acompañó a Urmeneta durante todos esos años y bueno, muchos actos, homenajes, despedidas, etcétera, etcétera. Y bueno, hay más ejemplos, no voy a continuar, incluso Zotegui, el centro cultural del barrio en los años 70 también fue cerrado, se reabrió, fue el primer local autogestionado de Pamplona y todavía permanece gracias a Urmeneta. Bueno, estos ejemplos, que se pueden extrapolar también a otros barrios, otras ciudades de otros municipios de Navarra, pues son un ejemplo de la importancia de Urmeneta y es extraño, es muy extraño que alguien con tanta importancia, con tal carisma y con esa personalidad que siempre estaba trabajando con las personas, muy implicado con su sociedad, con el urbanismo, con la industria, etc., no tuviera hasta esta fecha esta monografía, ¿no? Que nadie se hubiese preocupado de hacer este trabajo. Yo creo que la razón es simplemente que la envergadura de este trabajo era tan grande que hasta la fecha nadie se había atrevido a abarcar, a coger este asunto por las riendas y realizar esta monografía. Hemos tenido que esperar a un historiador, doctor en historia, doctor en derecho, etcétera, que es Roldán Jimeno, con una grandísima capacidad de trabajo y también con unos vastos conocimientos de historia contemporánea e historia institucional de Navarra, que se decidieran a realizar esta monografía. No como he leído en algún sitio recientemente, a raíz de la concesión de la medalla de oro de Navarra por el gobierno de Navarra, sino que este trabajo ya se concedió hace más de 3 años y nos han llevado todo ese tiempo trabajando. Yo creo que se ha quedado corto por todo el material que había que
trabajar, sino que fue con motivo de que el pasado 26 de noviembre se celebraba el centenario del nacimiento de Urmeneta, cuando ya 3 años antes pues, se planteó un poco este proyecto y hemos llegado pues, bueno, a tiempo para publicar este libro de la mano de la editorial Pamiela. Desde luego, Roldán yo creo que era la persona idónea para ejecutar ese trabajo. Por su edad también, siendo una generación distinta de la de Urmeneta, tenía cierta distancia para llevar a cabo este trabajo y además por su forma tan sistemática de trabajar pues ha vaciado todas las fuentes, toda la bibliografía, el archivo municipal, el archivo de la Diputación, también ha contado con el acceso al archivo personal de Miguel Javier Urmeneta, sus memorias publicadas inéditas, etc. Yo creo que Roldán lo que ha tratado de hacer en este trabajo ha sido un estudio científico, ¿no? Una investigación profunda, tratando de abarcar todo el recorrido vital de Miguel Javier Urmeneta, no para ensalzarlo o para criticarlo, sino para plasmar su vida, su trayectoria en este libro y cada uno de nosotros, pues bueno, leamos este trabajo y bueno, seamos quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Así pues, no mucho más, animo a todo el mundo a leer este trabajo, a disfrutar de él. Yo creo que, tal como lo he leído yo muy a gusto, posiblemente al ser una biografía pues es fácil meterte en el papel del protagonista y además Roldán lo ha ambientado muy bien en esos contextos históricos de décadas pasadas y es fácil dejarse llevar y ponerse en el papel del personaje y disfrutar del libro. Así que dar las gracias a Roldán por este gran esfuerzo, por este enorme trabajo, darle la enhorabuena también. Y no voy a terminar sin darle también las gracias a Sisco por el enorme trabajo que también ha hecho en este libro. No solo por traducirlo al euskera, que ha sido un trabajo ingente, que ha tenido que esperar que Roldán fuese avanzando y además siguiendo el ritmo del trabajo de Roldán, que es contundente, sino que también, además de utilizar también un estilo literario, lingüístico, que él os explicará a continuación, muy interesante y muy ameno, yo creo que ha hecho un trabajo, una segunda edición en euskera muy divulgativo, muy ameno, muy fácil de leer, pero también creo que hay que darle las gracias porque tengo la sensación, y he estado en la fase, sobre todo a lo largo de todo el libro cerca de ellos, pero en la última fase también colaborando con ellos en la edición del libro, y ha sido un gran apoyo para Roldán. Yo creo que ese apoyo desde la posición de Roldán ha sido una cosa importante para que Roldán pues, tuviese también la tranquilidad de que está haciendo un buen trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, nada más, muchas gracias a todos. Mil esker, eguna eskerrak emateko eguna da, eta nik eskerrak banatuko ditut. Labur baldin bada, gero egiazki Roldani pasatzeko hitza, arena baita nik uste denok eta zain garen hori ez. Desbelatuko duena egiazki nola pasatu den, nola sentitu duen, eta egilea bera da. Hasteko, senide, lagun, adiskide, arerio, aurkari guztiak hemen bildurik, placer bat, egiazki, mil esker, denak hemen, eta gaina da, hene ustez, Miguel Javier Urmenetaren espirituarekin oso bat datorren zerbait. Denetari dago, denetari gaude, eta eskerrik asko etortzeagatik, bihotzetik. Bigarrenik, mil esker, Roldani, Roland niretzako. Egiazki nik uste erraten aldean guztia erranen da nik errana dut, baina niri personalki presentatu dit gure aita, 3 dimensiotako aita bat, guk ezautu dugu etxean, maitatu gaitu, baina gaztea ginen bera egitzenean. Eta orduan impresioa nuen liburua, eta hori aipatu izan dugu ere bai, liburu hartu eta hasi argazkiak ikusten, eta guretako izan da argazki serie bat askotan, zer ikusteko du Frankorekin dagoen argazki horrek, gero dantzariekin dagoen horrekin, edo gero Donibane Garazin dagoen horrekin, edo Roldanek egin du lan bat, ez dakit nolarran, pre-Photoshop, tesela guztiak mosaiko bat osatzeko, baina mosaikoa ez da berak erraten bezala mosaiko bidimensiotakoa da, Gaudiren eskultura bat bezala, eta hor ikusten duzu bere dimensio, bere enbergadura, bere edadura guztian personaia. Errana da, itzalik ez duenik ez dela, hain zuzen ere, eta 3 dimensiotako jende guztiok baditugu gure argiak eta gure itzalak.
Erraten da, Xularrek ez zuela itzalik eta nik ez du sinisten. Eta aitak ere ez du sinisten ez zuen itzalik. Eta Roldan ari zera lanean, eta batzutan hartzen zidan. Badiat berri bat oso ona, eta berri bat gero izugarri txarra. Eta biak kontatu, eta Roldanek berak hartzen zidan, nik ez dut dudarik, dena barrura, ez dudarik gabe, dena barrura. Eta horren, ez dut erranen konplizidadez, bera eruditoa da, eta hortatik iritsiko naiz gero bigarren eskerre batzuetara. Eta ni gehiago naiz eskola porrota, baina niretako izan da, konplizidade bat, tanden bat, Davidekin ere bai osatu dena, hiru tanden bat, ez nola erran behar den. Eta mil esker Roldan egiazki, bihotzetik egin baitu ez zegoen ura, orain obratu du eta badu, ez du erraten alia ez dela. Kalitateari buruz, enaiz objektiboa, orduan aurrera. Mil esker argitaletxeari ere bai, libertate guztia eman baiti interbenitzeko liburuan, Roldanek ere bai. Eta orduan itzulpena bi hitzetan aipatuko dut, zeren baten batek izaten aldu zalantza zer da egiazki. Itzulpen bera, hitzez hitz dago hau eta hemen, nola zientifikoki hemen bada problema bat. Problema hori zer da? Bueno, erran bezala, hasteko obra kanonikoa hau da. Ikerlariek, historialariek eta barrek hemen dute iturria. Nerea itzulpen bada. Hortatik abiatuta lagun batek eman zian lizentzia bat garrantzidan. Lasai. Bi publiko klase izanen ditu. Hau irakurko duena eta irakurriko duena. Orduan hori baliatuz zer egin dut. Nik gustora irakurriko nuken liburua bilakatu dut hau. Ernai dut, oin ohar gehienak kendu ditut. Kendu eta interesgarriak zirenak txertatu ditut testuan. Baina niri personalki ez zait sobera interesatzen eta barka beza autoreak eman dezagun egin martes 4 de junio 1885, pagina 23, hori fuera, hori kendu ditut. Hori kendu dut, jakin eta garantia historikoa hemen dela. Horri esker, bibliografiarek kendu egin dut. Eta ora, harindu dut liburua ikaragarri. Eta gero hori bai, zer den lokomotora batekin sartzea lanean, berak 3 urte eman ditu ikerketa exhaustibo batean, eta niri hasi zaiz pasatzen tekstuak eman dezagun uda hontan. Orduan, nik 3 hilabete pasa ditut, egiazki oso kontent, oso barnak, eskerrak aita bakarra baitugu ere bai, bestela Nikolako beste batean ikustu edintzategela sartu. Bukatzeko itzulpenaren aritik, eta ez dakitarri egin den, gero Roldanek kontatzen duen guztia, kapitulo guztietan eta hola, saiatu naiz alik eta honestoen, alik eta fidelen, eta alik eta zorrotzen jokatzen. Ez deus asmatu, ez deus aldatu, deus edulkoratu, edo deus ozpindu. Testua bera hemen da. Eta abantaila euskaldunarentzako nik uste 5 euro merkeago dela. Hori erran behar da. Azkenik, mil esker, ere Miguel Javierri berari eman digun adibideagatik, utzituen lanengatik ere bai, batzutan, baten batek izaten aldu eta nik lehenbizikoa tentazioa pentsatzeko. Miguel Javierrek egin zituen, egin zituenak. Beste normai egonik ere, eginak egonen ziren. Ikastolak, hemen dago, hor dago ere, bai Araban eta Xiberban, eginen ziren. Eta eginen zen, eta eginen zen beste, eta zitadela berda preskuratuko zuen beste norbaitek. Agian bai. Baina, gauza bat erraten aldugu eta hori da, Miguel Javierrek lortu ez zituenak, inork ez zitu lortu. Adibidez, bere ametsetako bat zen simbologia frankista kentzea erorien monumentuari. Eta lan bat egin zuen, duela 50 urte, diputazioan berean, diputatu guzien izenpedurak lortu, eta hori da Roldanek hemen desbelatzen duen
beste gauza ez ezagun totala izan dena, ez bakarrik niretako semean izan aldetik, baina nafartar guztietako hau ineditua da, ene ustez. Eta diputatu guztiek izenpetu zuten, baina Roldanek likuen hartzen duen bezala, gero delako dosier hori Uharteren kajoi batean gelitu zen betirako. Eta hor dago, gero horien monumentoa, bere ostia konsakratua, San Julio Mola, eta baina inork ez dioken du dagoen. Beste gauza bat Miguel Javierrek lortu ez zuena, eta amets handia zuen, gauza simplea da behar bada. Diputazioko jauregiko baratzeak, lorategiak irekitzea, hiriari, izatea publikoa. Eta hor, sekuoia handi horrenpean, Oteizak egindako eskultura sendo bat Arturo Campioni, leku publiko hortan. Horai da eguna, esia zerratua dela. Hemen baita jendea dagoela horreko egunean eta ardura postuetan, berbada oihartzun hori, berbada pasatuko da. Eta beste adibide bat, eta honekin ja isilduko naiz, bere ametla lortu etzuena, zinezko transizio bat, Nafarroen transizio bat, azkenean demokraziara, euskal osotasunaren barnean. Hori bere planteamendu ezin utzizkoa izan zen. Eta hori ez da lortu. Eta hori behar bada hasiera ote den, hori falta zain. Eta Miguel Javierrek ez zuen lortu, ez du inok lortu hori arte. Mil esker guziari berriz ere, eta Roldani hitzak. Bueno, Urmeneta, los vemos todos los que estamos aquí reunidos, pues es una de las figuras clave de nuestro siglo XX. Su bibliografía pues, era una de las lagunas historiográficas que teníamos, y aquí está, bueno, pues ya se ha dicho, fruto pues, de 3 años de investigación. Bueno, realmente lo dice David María Currena en el prólogo. Yo decía, alguien tiene que hacer una tesis doctoral sobre Miguel Javier Urmeneta. Y se me ocurrió ir con mi familia a pasar unas vacaciones a Ozta, a casa de Asisco, en Baja Navarra, y salí pues, con este trabajo debajo del brazo. Claro, entonces se veía el centenario muy lejos y demás. Bueno, ya hemos llegado, ¿verdad? Que eso es importante. Bien, tengo que decir que con esta obra he aprendido muchísimo. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Y además, tengo que decir que ha cambiado mi perspectiva sobre muchísimos aspectos del siglo XX. Y no han sido pocos los lugares comunes que a mí mismo, lugares comunes que yo tenía forjados, que se me han derrumbado. Espero que a los lectores les pase desde luego lo mismo. Y me consta que al propio Asisco pues le ha pasado también en gran medida lo mismo ya desde el interior de la familia, ¿verdad? Bueno, no voy a ocultar desde el principio que yo este trabajo lo he hecho desde el afecto, no lo oculto, o sea, surgió en casa de un Urmeneta, así es. Pero también es cierto, como apuntan también David María Currena y José Ángel Irigaray en sus respectivos prólogos, pues que esto no es ni una geografía ni una loa por personaje. Se trata de un trabajo de investigación pues que he tratado de realizar con rigor científico y académico, pues, es lo que se nos presupone a los que nos dedicamos a este oficio, ¿no? Por tanto, un primer consejo, y es que a quienes accedáis a este libro desde cualquier presupuesto preconcebido, sea de un tipo o de otro, pues bueno, os podéis llevar alguna decepción, ¿no? Ya sea desde filias apologistas o desde fobias cerradas, me da igual. Realmente unos y otros, pues quizás, como digo, se pueden llevar una decepción. Yo aconsejo acceder al libro desde una apertura de mente, cuando no desde un espíritu absolutamente libre pensador. De paso, así también se podrá descubrir que el propio Urmeneta fue uno de los grandes pensadores que ha dado esta tierra. Y me apetece también comentar otro aspecto, y es que, a tenor de algún comentario personal que se me ha hecho en fechas recientes, en este caso por alguno de los grupos de las fobias, pero amigo,
Bueno, pues parece ser que como que por haber hecho yo esta biografía, no sé, como si yo fuese el propio Urmeneta, como si yo fuese la encarnación, no sé, una reencarnación de Urmeneta, y como si los hechos y acciones que envuelven al personaje pues fuesen míos, ¿no? Bueno, pues me permito parafrasear al propio Urmeneta en algo que podréis leer en el libro, y es que la biografía de Urmeneta no me pertenece, pero es que la biografía de Urmeneta no pertenece ni siquiera a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a nadie. Cada uno puede tener pues, alguna parte de la biografía de Urmeneta que le pertenece porque son protagonistas de esa biografía, pero en modo alguno en su totalidad. Yo he querido meter en este libro a Urmeneta en primera persona mucho. Afortunadamente teníamos sus memorias publicadas parcialmente en 1989 y 91, publicadas también por Pamiela, y bueno, pues uno de mis descubrimientos en este libro, gratísimo, fue que las memorias, vamos a decir, más jugosas, más morbosas en lo político, estaban sin publicar. Unas memorias que dejó escritas en 1982, que luego cambió de plan para empezar a publicarlas pues desde la infancia y tal, bueno, luego falleció, etc. Bueno, pues ahí aparece, es el apéndice de este libro, y es una auténtica joya desde el punto de vista literario, desde el punto de vista doctrinal, están escritas con una ironía finísima, y ahí aparece Urmeneta sin trampa ni cartón, pensando y diciendo, pues, lo que él opinaba sobre todos los temas, ¿no? Es, desde luego, un reflejo de una personalidad y bueno, pues cómo veía él, ¿no? No sé, por darle voz al propio protagonista, ¿no? Pues ese ilustrativo a mí me gusta mucho, pues por ejemplo, cuando era alcalde de Pamplona y quiso obtener la ciudadela y fueron unas negociaciones dificilísimas. Bueno, pues dice en un momento dado, pues el alcalde es sabido, tiene unos deberes a veces maternales con la ciudad. Un día vino el ministro Barroso al ayuntamiento porque el problema de las propiedades militares seguía sin resolverse. Fue un día cansado, a la noche y a altas horas, un vecino con problemas del aparato renal que no podía orinar llamó al alcalde para protestar porque no encontraba agua de Belascuain. Que si los bares, que si las farmacias de turno. Tenía razón, hubo que ocuparse de ello al otro día sin perjuicio de mandarle en el acto una botella empezada que había en casa. Bueno, hubo otra conversación, en este caso también extracta de sus memorias con el mismo Francisco Franco, también por el mismo tema. Dice Urmeneta, los cuarteles constituían como un gran coágulo en el centro vascular de la ciudad que se estiraba por todas partes. Le dije al general que el ayuntamiento le dedicaría al menos una baldosa conmemorativa. Los gobernadores militares estaban poco tiempo en Pamplona y yo me desesperaba porque cada relevo era una vuelta a empezar. Se decidió visitar a Franco. Nos llamaron al Pardo un día sofocante de julio. Franco, de uniforme blanco, parecía un icono tan enjuto, tan firme, tan inexpresivo. Yo, un poco nervioso, le expliqué el asunto. Al final, el protocolo se relajó y Franco se me aproximó. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y qué tal su excelencia? No, digo que ¿qué tal Pamplona? Pues ya sabe su excelencia cómo es Pamplona. Vaya diálogo, pero aquello funcionó. Bueno, pues estas son las memorias de Urmeneta. Realmente, al que le apetezca empezar el libro desde el apéndice, pues tiene toda la licencia y lo disfrutará. Bueno, por supuesto, ya se ha dicho aquí, desde hace año y pico, pues ha habido muchos opinadores sobre Urmeneta, en un sentido y en otro, y creo en todo caso que bueno, pues que se ha leído poco al propio Urmeneta en esta primera persona, ¿verdad? Yo pues aconsejo hacerlo porque, bueno, pues realmente estas memorias descubren al personaje, aparte de la biografía, ¿no? Y bueno, con la aparición de este libro también se ha reventado en pequeñísima medida también pues la polémica del año pasado por la concesión de la medalla, por lo que he tenido ocasión de ver en alguna red social. Permítaseme pues un solo apunte sobre el particular. Ya se ha dicho, yo cuando estaba inmerso en la realización de este libro, pues estalló la polémica del año pasado, ¿no? Yo os confieso, para mí fue un momento muy duro, no tan duro como para la familia, sin duda alguna, pero fue para mí muy duro cuando desde colectivos ligados a la memoria histórica, a los que, me da igual decirlo públicamente, yo profeso auténtica veneración y
y a los que me siento muy ligado afectivamente, pues se acusaba a Urmeneta de ser un destacado franquista. Algunos amigos míos, además, extraordinarios amigos, lo tengo que decir, pues también sostuvieron públicamente las mismas tesis. Por tanto, pues fue duro, sí. Y fue pues, una especie de avalancha que me sepultó, pues el libro ya pues, estaba en fase de elaboración y desde luego yo no compartía honestamente pues, esas opiniones. Y hubo mías unas palabras del propio David Mariez Currena en el prólogo, ¿no? Opiniones que al menos pues, podrían haber sido cuando menos matizadas o contextualizadas, ¿no? A mí me dio mucha pena, claro, yo tenía el libro pues, a medio hacer y no era cuestión, pero me dio mucha pena entonces pues, que nadie dijese o se diese cuenta pues, que existe una monografía gruesa dedicada a Félix Huarte, que cabría calificar de oficial, donde Urmeneta se había convertido para su autor, Javier Paredes, en una suerte de demonio rojo separatista. Tampoco fueron recordadas entonces las palabras del falangista Rafael García Serrano en La Gran Esperanza, en las que consideró una auténtica farsa la adhesión de Urmeneta al alzamiento, o tampoco se tuvo en cuenta el hecho de bueno, pues, que se alistó al requete para evitar que su padre fuese fusilado, o que la biblioteca de su casa tuviese que ser quemada con ejemplares nacionalistas vascos, marxistas y demás. La angustia del exilio de familiares cercanos, o que se tuvo que mantener en el ejército para invitar dinero a su casa porque tenían los bienes embargados por un durísimo proceso judicial de responsabilidades políticas. Tampoco se consideró pertinente recordar que el propio Urmeneta nunca se consideró franquista, incluso que el propio Estado Mayor lo envió a formarse a Estados Unidos por ser la contraimagen del ejército franquista, cuando el franquismo se abrió tras la Segunda Guerra Mundial. Ya lo ha dicho David Mariez Currena, nada se dijo de que fue un auténtico precursor de lo que hoy llamamos memoria histórica, al ser el primer cargo público que cortó con la tradición de poner los nombres a los caídos de un bando. ¿Qué hubiese sido de Pamplona sin Urmeneta? Pues igual teníamos todo el callejero de los nuevos barrios pues, con todos los caídos. Vete tú a saber, de la chantrea luego a otros. Tampoco afloró su amistad íntima con el comunista Jesús Monzón. ¿Qué hubiese sido de la vida de Jesús Monzón sin Urmeneta? O su amistad íntima con Manuel de Irujo. ¿Quién diría que en el convenio económico de Navarra del franquismo está la mano de Irujo a través de Urmeneta? Pues ahí está, dando su visto bueno Irujo. Y tantas cosas claves, ¿no? O incluso, a mí, también desde un aspecto ya más profundo, la profunda fe cristiana que tenía Urmeneta, alejada de todo referente nacional católico, pues se cimentaba en figuras represaliadas, incluso como Marino Ayerra con Néstor Zubeldía. Por cierto, la información de Néstor Zubeldía salvó a Adolfo Urmeneta, el padre de Miguel Javier, de ser fusilado, ¿no? Bueno, ya se ha dicho, quedó en el olvido pues, las propuestas de Urmeneta en 1965, nada menos para el monumento a los fueros. Bueno, perdón, los caídos. ¿Quién nos iba a decir, después de tantos años, que seguimos dando las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? Bueno, pues invito a leerlo contextualizado en su momento. Bueno, realmente, pues, o la zancadilla que puso el ala dura del movimiento ya en el tardofranquismo para que alcanzase la vicepresidencia foral. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Paradójicamente, como digo, ya solo por sus propuestas institucionales para la eliminación de los símbolos franquistas, pues lo convierten en un pionero en esa materia, ya no en Navarra, sino en todo el Estado, ¿no? Y bueno, esto todo con una enorme valentía, porque
bueno, pues lo hizo en los años más duros del franquismo, ¿no? Yo creo que es de justicia reconocérselo y me apetece hacerlo, ¿no? Y desde luego ocultarlo pues es hacer un flaquísimo favor a la propia historia de la recuperación y la memoria histórica, nos guste o no. Bueno, desde luego que también estamos en un acto que corresponde agradecer a las personas que me han ayudado en esta obra. Sería prolijo enumerar pues, a la cincuentena de informantes, muchos de ellos aquí presentes, pero bueno, pues sí que hay una serie de personas a los que obviamente deseo reconocerles públicamente pues, su aportación en esta investigación. En primer lugar, obviamente a la propia familia de Miguel Javier Urmeneta, sus hijos, sus hermanos, que nos han brindado además una documentación valiosísima, también numerosos testimonios orales. Siguen, por supuesto, los familiares de la cuadrilla de amigos de Miguel Javier, de los que me limitaré a señalar, a nombrar a los Arrarás Paños. Pues Miguel Arrarás, obviamente, era el amigo inseparable de Urmeneta durante toda su vida. Y cierro el capítulo gratulatorio con 3 personas que han sido claves en este libro. Los 2 Xavieres, Martínez Álava y Llaven, cuyos testimonios y observaciones al texto pues, han sido de tantas valías, y a Juan Cruzay. ¿Qué voy a decir de Juan Cruzay? Y creo que de verdad no hay página en este libro que no se haya enriquecido con algún aporte suyo. Y por supuesto agradeceros a Duguna, a la Coral San José, a la Comparsa de Gigantes, vuestra participación activa en este acto. Todas ocupaban una parte importante en el corazón de Miguel Javier, por eso cuando mi aitá escribió el prólogo para las memorias de Urmeneta, describió su muerte recordando: los danzaris cesados esperaban en Mirichitu con sus trajes de gala. Recibieron al alcalde amigo bajo un arco de maquilas. Pedri le saludó como él sabe hacerlo. El chistu le dijo Agur Yauna. Agur Yauna, repitió el eco en San Nicolás por la noche, mientras el amigo estaba volviendo a ver el fondo de un horizonte lejano, la silueta de Nucor, con sus cúpulas de oro en la llanura, las torres de San Fermín luciendo pañuelos rojos, la ciudadela engalanada de iruñas, llena de toros, gigantes, quiliquis, gaiteros y danzaris. Las corales todas de Iruña saludaban muy suave y afinadamente. Agur Terri. Todo era muy confuso, y arriba, en la luz, San Fermín tendiéndole las manos. Ongi etorri, nere lagunona. Bien, he comenzado mi intervención indicando que había escrito este libro guiado pues desde un criterio profesional, pero también desde el afecto, hecho que creo que no me ha nublado la vista a la hora de intentar alcanzar la objetividad histórica, pero el párrafo que acabo de leer descubre que ese afecto es en mi caso, además, no solo una amistad con Asisco, sino un afecto familiar. Y por esta razón he cerrado este libro, he querido cerrar este libro con otras palabras de mi aitá tomadas del prólogo que escribió a las memorias de Urmeneta, y son estas descriptivas de Miguel Javier con las que yo también ahora cierro mi intervención. Decía mi padre: Urmeneta era estuche de un conjunto de cualidades que podemos resumir en el calificativo de humanista. Entendemos por tal el poseedor de sapiencia, un sabedor vasto y profundo de conocimientos, saboreador, plasmador y transmisor de contenidos asimilados en aras del bienestar social. Fue nuestro personaje hombre inteligente, mucho, dinamizador social, con visión de futuro, culto, artesanal de información, sabio. En todo ser humano hay valores y deficiencias, y por ello humilde, no dogmático, radical o violento, demócrata, respetuoso, tolerante, comprensivo y abierto, austero consigo mismo y disciplinado, profundamente honesto, profundo captador de conjuntos y globalidades y observador de los detalles, dotado de un finísimo sentido del humor, a veces vestido sutilmente de ironía, liberal por ser partidario de liberalidades y hacedor de liberalidad. No fue hombre de partido, mostró sus predilecciones hacia quienes defendían libertades para el hombre y la sociedad de su maltratada tierra naval, la Euskal Herria de sus mayores. Y esker
Urmenetaren azken hitzak hementxe dut, nire eskar. Eta aitak ez zuen sekula aitortzarik nahi izan markatu. Nuestro padre nunca quiso ningún tipo de reconocimiento, no tenía ninguna necesidad, nunca lo quiso. Baina aitartzen etorri baita, haren esker ona erakustera aurkezpen honetara, bere trajektoria harrigarrian aro latz eta benetan zailetan kargu instituzionaletatik hain manera, hain modu altruistaz lagundurik herritarren erakunde andana, hemen gure artean bildurik ezer omenaldi moduko zerbait bilatako baita formatu hau nahi gabe ere txantreako abes batza, ikastolak, naski, olentzero, etxe bizitza soziala, emakumein zentroak, irrati libreak ere bai, Euskaltzaindia potaseko mehazariak, adimenuriko zentroak, peinak ere, errege magoen kabalgada, erregiatuen klubak, kirolen karteak, presoak ere bai, Baiona Iruñeko senidetzea, erraldoi eta kilikein konparsa bertan baukade, aita zienetatik orezko kide baitzen, barkatu. Hemos descubierto algunas de las cosas que ahora conocemos en realidad a través del libro de Roland, porque él nunca se preciaba de todo lo que hacía. En realidad, en casa nunca hablaba de ello, concebía simplemente la función pública como un deber a su pueblo, que no necesitaba de ninguna mención especial, era así. Yo sí que puedo literalmente contaros un montón de anécdotas para describir su rectitud más absoluta y su generosidad. En nuestra casa, por ejemplo, nunca dejaba que se cerrara el portal para que cualquiera que pudiera meterse allá por lo que sea, no eran tiempos fáciles para nadie, pudiera resguardarse, subir a casa para pedirle lo que sea, ayuda. Y si no había ninguna otra manera, la verdad es que salía de su bolsillo. Incluso me acuerdo de una Navidad en la que recibió él una cesta magnífica en forma de triciclo de mimbre preciosa, todos emocionados, claro, todos chiquitos, no sabíamos nada, hasta que la vio y le dijo, mandadlo a las hermanitas de los pobres. Ahora mismo todos, ¡no! A los 3 segundos llaman las pobres monjas y dicen, oiga, que es que hemos encontrado una estilográfica de oro dentro, ¿qué hacemos? Pues para la Madre Superiora. Ese era Ureaita. La verdad es que hay un montón de anécdotas para contaros, pero yo no quisiera que os quedarais con la anécdota, sino realmente que os quedaréis con la imagen de un hombre con una visión política finísima, social, cultural, de desarrollo económico realmente irrepetible, que hilando muy fino y en unos tiempos muy difíciles, con grandísimas dificultades y también con muchísimo esfuerzo propio, que también nosotros, por supuesto, sufrimos, pues fue capaz en realidad de frenar la emigración de estudiantes, de trabajadores, y atrajo la industria a su tierra y buscó el bienestar general de Navarra, de Euskal Herria, la tierra de sus mayores. Aita horrela goxea genuen. Mil esker.